Vamos a resolver el problema de septiembre del 2003, opción A, de Madrid, de Matemáticas 1, que es de funciones y me dice, dada esta función, definir en el intervalo menos 2pi cerrado y acotado, se pide calcular los puntos del intervalo dado donde f alcanza su máximo y mínimo absoluto. Ese es el apartado A. Vale. Entonces, si hacemos máximos y mínimos dentro de un intervalo, menos 2pi, tengo que considerar también los extremos del intervalo. Entonces los candidatos a máximos y mínimos van a ser los extremos del intervalo y además donde la primera derivada se haga 0. Porque esta función, su dominio es todo R, ¿vale? Si pensamos en el dominio, el seno, las trigonométricas seno y coseno, su dominio es todo R, y por ser racional tendría que quitar cuando 2 menos coseno de x se haga 0, pero coseno de x igual a 2 no es posible, ¿vale? Nunca se hace 2. Luego, el dominio de esta función es todo R. Entonces, voy a hacer la primera derivada. Vale. Entonces voy a hacer la primera derivada. Y digo, pues f' de x va a ser derivada del de arriba, coseno de x, por el de abajo sin derivar, 2 menos coseno de x, menos el de arriba sin derivar, seno de x, por la derivada del de abajo, que es 0, la derivada del menos coseno es el seno. Vale. Y partido por el de abajo al cuadrado, 2 menos coseno de x al cuadrado. No voy a desarrollar el denominador porque lo único que me interesa es igualar a 0 y esta fracción va a ser 0 cuando el numerador sea 0, o sea que el denominador no necesito desarrollarlo, pero sí que voy a operar el numerador y entonces me va a dar coseno de x por 2, 2 coseno de x, menos coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x, ¿vale? Esto es lo mismo que si pongo menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, sacando el menos factor común. Y esto es la fórmula fundamental de la trigonometría, luego esto vale 1. Y en el denominador pues me ha quedado 2 menos coseno de x al cuadrado. Luego la derivada me queda 2 coseno de x menos 1 partido por 2 menos coseno de x al cuadrado. Y quiero saber cuándo se me hace 0. Bueno, voy a ver si la derivada existe siempre. Entonces, esta función, el dominio del coseno es todo R. Solo me podría dar problemas si el denominador se hace 0 y el denominador es el mismo que antes, solo que al cuadrado. Luego el dominio de la derivada también va a ser todo R. Luego no va a haber ningún punto en el que esta función no sea derivable, que podría tener que considerarlo aparte. Pero... vale, en los puntos no derivables también me podría haber dado, podría tener, si hubiera un punto no derivable, ahí también podría tener un máximo mínimo, pero no lo hay. Entonces vamos a ver cuando la primera derivada se hace 0, que es cuando esta fracción se hace 0, que es cuando el numerador se hace 0. Entonces este numerador, que es 2 coseno de x menos 1, se hace 0, despejando cuando el coseno de x sea 1/2. Entonces el coseno de x es 1/2 cuando la x sea el ángulo sea de 60 grados, ¿vale? Pero en funciones siempre vamos a funcionar en radianes, luego son pi tercios radianes. Y además, eso sería en la primera vuelta. Si consideramos todas las vueltas, pues sería pi tercios más 2kpi. Además, el coseno de x vale 1/2, si lo meto en la calculadora me da 60, pero yo sé que con el mismo coseno van a estar alfa y 360 menos alfa. Entonces tengo que considerar las dos soluciones, la que sale de la calculadora y 360 menos alfa, que sería 300, que es 5 pi tercios radianes. Luego sería 5 pi tercios más 2kpi. ¿Esto qué significa? Pues que aquí estaría... claro, solo me interesan de estos los que esté dentro del intervalo en el que me están pidiendo los máximos y los mínimos. Entonces, si yo pienso, pues aquí voy a tener el pi tercios
si le sumo 2pi va a ser 7 pi tercios, luego va a ser 2pi más pi tercios, va a estar fuera del intervalo, este no lo tengo que considerar. Y si le resto 2pi, pues va a ser menos 6pi más pi menos 5 tercios de pi. Menos 5 tercios es menos 1 con algo, ese sí que está dentro del intervalo. Si ya siguiera para acá o para allá, ya no entraría en el intervalo. Luego tengo dos soluciones dentro del intervalo, que son esta y esta. Lo mismo voy a hacer aquí. Empiezo por el 5 pi tercios, que es una de mis soluciones, que es 1, algo, que sí que está dentro del intervalo. 1,6 pi, que sí que está aquí dentro del intervalo. Voy a ver, el siguiente sería 2pi más, con k igual a 1, tendría 2pi más 5 pi tercios, que ya se me saldría porque en el 2pi se me acaba. Pero bueno, sería el 2 por 3, 6, el 11 pi tercios, que también estaría fuera del intervalo. Luego ese no lo tengo que considerar. Y si le resto 2pi, pues sería menos 6pi más 5pi menos pi tercios, que sí que estaría dentro del intervalo. Si le vuelvo a restar 2pi ya sí que se me sale fuera. Luego solo tengo que considerar, de las infinitas soluciones que hay aquí, solo tengo que considerar las que están dentro del intervalo, que son estas 4. Y ahora, para saber de estas 4 si son máximo o mínimo y si es el absoluto, para saber si es máximo o mínimo podría coger la segunda derivada, pero me va a salir muy larga. Entonces, como solo quiero los absolutos, porque solo me han pedido máximos y mínimos absoluto dentro del intervalo, pues entonces solo necesito, si me pidieran todos los máximos y mínimos, yo vería cómo es el crecimiento de la función para ver si son máximos o mínimos. Como solo me piden el absoluto, pues entonces no necesito nada más que hacer f de todos los candidatos y ver cuál es el que está más arriba y cuál es el que está más abajo, y ese va a ser el absoluto. Entonces yo haré f de menos 2pi, f de 2pi, f de menos 5 pi tercios, que va a coincidir con f de pi tercios, porque en realidad son el mismo ángulo, pero en distinta vuelta. Igualmente f de menos pi tercios, que va a coincidir con f de 5 pi tercios. Entonces voy a ver cuál es la solución de esto. Pues f de menos 2pi y f de 2pi también coinciden, ¿vale? Luego también van a ser iguales. Pues si sustituyo seno de 2pi, seno de 2pi es 0, coseno de 2pi es 1, 2 menos 1 es 1, 0 entre 1, estos me van a dar 0 los dos. Ahora voy a sustituir el pi tercios, ¿vale? Que era 60 grados. Luego me va a quedar que es seno de 60, que es seno de 60, que es raíz de 3 partido por 2. Partido por 2 menos coseno de 60, que es un medio. Luego esto me va a quedar raíz de 3 entre 2, y haciendo denominador común abajo el 2, pues sería 4 menos 1, 3. Luego me va a quedar raíz de 3 partido por 3. Y este, pues tengo que hacer de 300, ¿no? Que es el mismo que 60, ¿no? O sea que coincide, ¿vale? El seno coincide con el 60, pero cambiado de segundo. Bueno, lo meto en la calculadora y los cosenos son iguales. Luego esto va a ser que el seno de 300 o de 5 pi tercios es menos raíz de 3 partido por 2. 2 menos, y el coseno pues es el mismo, es un medio. Luego me va a quedar menos raíz de 3 partido por 3, operando igual que antes. ¿Qué significa esto? Pues que si yo dibujara la función, ¿vale? En el 2pi y en el 2pi la función vale 0. También puedo pensar que en el seno de 0 es 0, pero bueno. Y luego en el pi tercios, si esto es pi, pues pi tercios estará aquí, y 2 más para allá estará el menos 5 pi tercios. Bueno, no lo voy a dibujar, ¿vale? Pero y el pi tercios, este tiene un valor positivo superior a todos los demás. Luego el máximo absoluto se va a presentar tanto en menos 5 pi tercios
como en pi tercios. Y el mínimo absoluto, pues es este que me ha dado negativo, ¿vale? Porque está por debajo del 0. Luego se va a presentar también en 2, que es en el menos pi tercios y en el 5 pi tercios. Y con eso he obtenido el máximo y el mínimo absoluto dentro de ese intervalo.